Hermanos, muy buenos días. Dios le bendiga. Qué gusto que están aquí con nosotros. Espero que el tiempo de hoy sea de ánimo. Podamos compartir. Tengo unos cuantos tiempos que vamos a poder interactuar juntos unos con otros. Entonces yo quiero animarle a que lo haga. No solo es como una idea, ¿no? A ver, ¿qué piensa usted? Sino en verdad quiero que compartamos y pasamos este tiempo juntos. Am, Solo para introducirme otra vez, mi nombre es John, mi hija Ashley está aquí con nosotros también. Mi esposa Clara, puedes levantar tu mano. Clara, y la última que es Ellie, su nombre es Anabel, pero va por Ellie y es la más chiquita allí. Yes, that's you. También tenemos dos otros hijos, uno que es el que le sigue a Ashley, que está en el ejército ahora mismo y está terminando el entrenamiento básico el 23 de julio. Así que se gradúa y luego va a continuar por 4 años en el ejército, se llama ANSEL, y va a estar en comunicaciones, cosas así, es lo que está haciendo. Y mi hija mayor, Bianca, vive aquí en la ciudad, es miembro como ancelera de la iglesia Third Avenue Baptist Church, la iglesia tercera, que está en el centro, cerca de la universidad. Y ella es enfermera en el hospital Norton. Así que si alguien va allí a tener un hijo o algo, la va a poder ver allí en el centro. Ella trabaja allí, especialmente noches, así que oren por ella. Está buscando un trabajo durante el día para no tener que trabajar durante la noche, porque es difícil para las enfermeras eso. Vivimos por 7 años en el Medio Oriente y volvimos recientemente aquí al país, y bueno, recientemente, ya hace meses, con el intento de ir a otro país en el Golfo, lo cual se ha dificultado ustedes han visto las noticias, los problemas, las guerras, así que, pero viajamos la próxima semana, bueno, viajamos el jueves, pero viajamos el domingo en la noche al Medio Oriente. Entonces le pido, por favor, estén orando, especialmente por Clara y Eli y yo. Los tres estamos yendo. Ashley va a estar dejada aquí, lo siento. Va a estar en un campamento todo un mes, así que oren por ella también. Entonces, eso es un poco de nosotros. El trabajo que mayormente hicimos fue de evangelismo y de discipulado en el Medio Oriente, en un país del Medio Oriente. Entonces, voy a poder compartir un poco acerca de eso y voy a estar abierto también si tiene alguna pregunta para que hablemos de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si oramos? Comenzamos otra vez en oración y en este tipo específico del tema. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos rogarte esta mañana que tú nos ayudes, nos equipes, nos animes, Señor, para el trabajo del evangelismo, especialmente aquí en esta ciudad y los que mandas alrededor del mundo también en estos países, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos recordar cuán bello es tu evangelio, que nos llena nuestros corazones y podemos ir con gozo compartiendo. Te rogamos que protejas nuestras mentes y conocimiento para un evangelio sano. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder compartir con personas en nuestro trabajo, en donde sea que vamos, y especialmente, aunque es difícil también, en nuestra familia, Señor. Que seamos muy fieles en hacer esta obra tan importante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy día en esta lección vamos a tener 4 puntos. Estas son las partes que vamos a estar viendo. Voy a escribir unas cuantas de aquellos aquí, pero 4 puntos solo para que tengamos un principio y un fin en lo que estamos viendo. ¿Ok? Número 1, comienzos. Número 2, conocimiento y experiencia. Número 3, victorias y retos. Y número 4, legado. Entonces esa es la idea. Como ustedes saben, y los que están viniendo a la escuela dominical, están estudiando acerca del evangelismo, ¿correcto? Acaban de terminar la lección número 5, que era ¿qué? ¿Alguien sabe? Participen, ¿se acuerdan? Les dije. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Con tu testimonio, ¿correcto? Exactamente. Entonces, compartiendo qué es lo que Dios ha hecho en tu vida,
etcétera. Entonces, eso estaban estudiando. Y hay otra clase también la próxima semana, ¿correcto? El capítulo 6 de esos estudios. Muy importante, muy bueno. Ahora yo y esta lección caemos allí en medio del capítulo 5 y 6. Así que vamos a estar hablando de muchas cosas de toda la sección, ¿ok? Número 1, comienzos. Entonces, mi deseo principal es poder ser de ánimo, corrección a algunos y de reto a cualquiera que está aquí y no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, mi pregunta, número 1, ¿recuerdas tú los primeros días, semanas o meses después de que entendiste el Evangelio y fuiste salvo? Como la experiencia de los discípulos en el camino de Emaús con Jesús, decía, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A ellos, a los discípulos, les parecía insólito que alguien no supiera de Jesús en esas circunstancias. O como Pedro y Juan, delante del concilio judío, después de haber sanado a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesús y haber predicado el Evangelio. La palabra dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos, le decía las personas del concilio, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, y esto es muy, usted sabe este versículo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En Hechos capítulo 4. ¿Qué podemos ver de esto? Hay algo hermoso, único y digno de emular con el deseo presente en la nueva fe y el ardor que se tiene para compartir con otros el Evangelio. ¿Recuerdas eso en tu vida? Tal vez la primera semana, tal vez el primer mes o los meses cuando Dios te salvó. Yo recuerdo un poco cuando yo entendí el Evangelio y Dios me dio nacimiento nuevo, lo que yo entendí cuando viví en Texas, cuando me mudé a los Estados Unidos. Muchas cosas pasaron. Pero una fue un deseo grandísimo de compartir con otra persona, lo cual antes no tenía, completamente no existía en mi corazón. Hablé con mis amigos del college y les dije, hey, vamos a salir y tocar las puertas del vecindario, del barrio que estaba al lado del college. Y vamos a hablar con personas del Evangelio. Y fuimos, salimos, tocamos puertas, invitamos a personas a la iglesia. Recuerdo que una vez encontramos a una mujer llorando en la puerta de su casa. Le compartimos las buenas nuevas de salvación, le invitamos a la iglesia. También le pusimos en contacto con otra hermana que luego le llamó a ella y también recogió de su casa y la trajo a la iglesia. Qué bonito. Los primeros meses hicimos eso muchas veces. ¿Puedes tú recordar cuando Dios te salvó y las oportunidades que tuviste de compartir? ¿Alguien? ¿Alguien puede compartir? Tal vez una o dos personas. Un ejemplo de su propia vida después que Dios le salvó a usted. A ver, levante la mano. ¿Alguien? Ok, hermano. ¿Se puede parar? Yo creo que una de las cosas fue ese, como que abrir los ojos y descubrir que lo que estábamos haciendo no era correcto. Y después de descubrir esto, creo que fue el deseo de querer aprender más del Señor a través de su palabra. Amén. Gracias, hermano. Una persona más. Tal vez un ejemplo. Martita. Bueno, después de que el Señor trajo a mi vida el deseo de buscar nuevamente de Él, yo quería que toda mi familia
asistiera a la iglesia junto conmigo, teniendo como una carga especial por un sobrino. Y cuando yo estaba retirada de Cristo, yo misma lo llevaba pues a cosas que no eran buenas, ¿no?, delante de Dios, y sentía yo mucha carga por él. Y anhelaba que él estuviera y fuera con nosotros a la iglesia, y no pasaba. Y yo recuerdo que me puse a orar y a llorarle a Dios por él, por su salvación. Y para gloria y honra de Dios, él meses más tarde llegó a la iglesia a través de la música. Amén. Y ahora sirve al Señor con eso. Amén. Con la música. Gloria a Dios. Hay algo especial cuando sucede cuando Dios hace un nacimiento nuevo en tu corazón. Si no lo has experimentado tú, sería bueno que preguntes en tu corazón. Recuerda, al principio dije, quiero animar, tal vez corregir, o sea, tal vez retarte a ti. Porque cuando algo sucede, bueno, estaba hablando con Peter, dice, hey, cuando vengas a la iglesia quiero mostrarte a mi hijo. O sea, algo sucede en nuestros corazones cuando Dios nos salva que queremos, o sea, es impetuoso compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso era un ejemplo con una señorita que se llama, bueno, todos los nombres que digo aquí en los ejemplos no son, los he cambiado porque sé que está siendo grabada esta lección, pero era una señorita que se llama Nur, por ejemplo. Ella había escuchado el Evangelio en el Medio Oriente, en el país donde estábamos, y escapaba de la guerra con su familia de Siria. Tal vez te conté esta historia anteriormente. Pero debido a unas amistades que le invitaron, ella fue, escuchó el Evangelio en una iglesia y se convirtió. Dios la salvó divinamente. Se conectó con mi esposa y comenzaron las dos a estudiar la palabra y él y mi esposa comenzaron a discipularla. Pero tiempo después, no mucho tiempo, su padre volvió a trabajar del Golfo, él trabajaba allí y vino a visitar, por supuesto, a su familia. Y ella con mucho ardor y mucho deseo y mucho gozo quería compartir el Evangelio con su papá directamente. Quería que él sea un cristiano. Su padre al principio estaba en shock después de escuchar que su hija era cristiana y le compartió el Evangelio. Pero después, en el mismo día, intentó matarla. Ella escapó muy apenas y se escondió en su cuarto, se cerró todo para que él no entre. Luego nos contactó para que le ayudemos. Fuimos a su casa a poder apaciguar la situación, hablar con el padre, ver cómo ella podía salir de la casa sin ser lastimada. Y la reunión fue bendecida. Dios bendijo esa reunión y pudimos hablar con él. Hasta pudimos compartirle el Evangelio a él otra vez. Era un milagro, en serio. Al siguiente día, ella pudo escapar muy de la mañana y vivió en nuestra casa por varios meses hasta que pudo encontrar otro lugar donde vivir. Entonces, mi deseo es que si tú estás hoy aquí con nosotros, recibas ánimo para continuar evangelizando. Asiste a sus estudios para saber cómo evangelizar mejor y descanses en la soberanía de Dios, aun cuando sabes que hay mucho por aprender. Tal vez hicimos mal o bien, no estoy seguro, pero en este ejemplo de esta hermana, la guía era, tal vez espera, tal vez hablamos con tu papá primero. Ella lo hizo. Él llegó, abrió la puerta, hola familia, no los he visto en muchos meses porque el inmigrante trabaja en otro país y ella va. ¿No? Ella tiene un ardor, tú vas a saber el Evangelio, ¿no? Lo hizo. Sucedió. Jesús mandó al hombre que estaba antes endemoniado de vuelta a su casa y a los suyos. En Marcos capítulo 5, si recuerdas, al entrar él, esa persona, en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Así que creo la idea
y la guía de los pastores aquí en esta iglesia es que si tú eres un nuevo creyente, no pares de compartir. Número 2, conocimiento y experiencia. Primero vemos el comienzo. Número 2, conocimiento y experiencia. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La Biblia de las Américas lo pone un poquito diferente, lo pone, tampoco es bueno que para una persona carecer de conocimiento. Y el que se apresura con los pies peca. Entonces, por eso este segundo punto va en conocimiento y experiencia. Aunque es loable y normal que todos tengamos un fuego por compartir, es imprescindible poder abrazar este deseo con conocimiento del Evangelio. Amén. O sea que cuando Dios ha obrado en tu vida y tú quieres contar del Evangelio, tal vez con tu testimonio, que en esta sección sería una de las cosas más útiles, porque tú sabes tu vida y lo que Dios y cómo Dios ha cambiado, también es importantísimo poder abrazar este ardor, deseo, con conocimiento bíblico del Evangelio. Amén. Clases como esta, lectura de la palabra de Dios, muchos libros y sermones son de gran utilidad para adquirir este conocimiento. Ahora, yo quisiera animarles a poner especial atención a este punto porque también es el lugar donde algunos se desvían, toman atajos o corren caminos erróneos y no bíblicos. Esta es la parte donde sucede. En la vida ordinaria de un creyente, esto es lo que sucedería en una iglesia saludable. Alguien escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, recibe el regalo de salvación y es convertido. Dios lo salva, nace de nuevo. Luego, esa persona se hace miembro de una iglesia, se bautiza delante de la congregación y domingo a domingo escucha la palabra de Dios explicada, versículo tras versículo, y en el mensaje una clara proclamación del Evangelio. Ahora, ¿por qué esto? Porque una iglesia saludable entiende que el Evangelio no es solo el mensaje que salva o el principio de nuestra fe, sino que el Evangelio está presente en toda la palabra de Dios y da claridad y luz a todo lo demás. O sea, sin el Evangelio, el mensaje de perdón, de amor y paciencia no tiene sentido. En sí, si la predicación está enfocada en por ejemplo, en un matrimonio alegre, comunicación, amor, tiempo, finanzas compartidas, etc. Tú puedes hablar de eso un montón. Pero la base o razón de esto no es la cruz de Cristo. Este mensaje es subcristiano y falto de base bíblica. ¿Me dejo explicar? Entonces, estamos yendo bien en tiempo. Vamos a parar un poquito aquí y vamos a revisar el Evangelio. Entonces, piensa en esta pregunta porque me hicieron hacer lo mismo. Entonces, yo te voy a dar doble de tiempo. 2 personas, voluntarios, que compartan el Evangelio, no en 60 segundos, te voy a dar 2 minutos. En 2 minutos, aquí delante de todos. Entonces, ¿qué tal si yo lo hago rapidito? Y de allí otros dos voluntarios o voluntarias en esto. Como ya revisaron anteriormente, voy a tomar el tiempo, un momento. O alguien me toma tiempo, me dice tiempo. ¿Quién tiene un reloj? ¿Alguien? ¿Un teléfono? Ok, aquí el hermano lo va a hacer. Hasta que lo haga 1, 2, 3, comienzo. Creación, rebelión, redención y respuesta, ¿correcto? Dios nos creó para conocerle y glorificarle. Dios creó el mundo y todas las cosas que existen y puso al hombre y a la mujer para gobernar su creación, cuidarla. Y no solo eso, Dios también vivió con ellos y pasó comunión con ellos. Número 2, el ser humano se rebeló en contra de Dios y merece su juicio y la muerte. En Romanos 6:23,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre en su rebelión decidió no obedecer a Dios, sino hacer como quería. La muerte espiritual y física entró al mundo debido al pecado. El hombre y la mujer fueron echados de la presencia de Dios en el jardín del Edén. Jesús, esto estamos en redención, quien es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Debido al amor en el cual Dios tenía por su creación y por los humanos, mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ok. Uy, mi hoja. Sorry. 4, 5. I'm missing number 5. There we go. Jesús vino a llevarnos a Dios y Él vivió la vida perfecta que no vivimos. Él murió en la cruz en lugar de pecadores y Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Todos conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, serás salvo. Hay una decisión que todos debemos de tomar. Número 1, continuar viviendo en nuestra manera, en nuestras decisiones y no bajo la soberanía de Dios. El resultado de esto es la muerte eterna y el infierno. O, número 2, arrepentirnos de nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos perdone y tenga misericordia de nosotros y confiar en Cristo, en su vida y en su justicia, que es lo que nos hace aceptos a Dios. Ok, 2 minutos y 12 segundos. Ok, amén. 2 voluntarios. Comparte el Evangelio. Recuerda lo que han estado estudiando aquí en la clase. Solo para recordar, creación, rebelión, redención y respuesta. Esos 4 puntos. 2 minutos, no más. Aquí el hermano lo va a tomar el tiempo. 2 voluntarios. O yo te hago voluntario. Ok, hermano, después... O de allí está bien, sentado no importa con el vello. Dios creó todo, los cielos y la tierra. Él es santo, diferente a su creación. Y al final de la creación creó a Adán y Eva para que ellos pudieran vivir en relación con Él y pudieran conocerlo y adorarlo. Pero el hombre se rebeló y Dios, por ser justo y santo, ya no podía tener comunión y relación con su pueblo. Y entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín y vivieron, y el pecado siguió creciendo. Y todo lo que nos enseña la Biblia, desde que ellos salieron del jardín, es que necesitaban estar reconciliados con Dios una vez más. Que lo que ellos más deseaban era tener una relación con Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que no hay nadie en la humanidad que pueda hacer eso. Entonces, pero también nos enseña que por Dios, por su bondad y su compasión, Él sabía que Dios mismo tenía que traer la solución para poder restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Y Él envió a su Hijo Jesús para que viviera la vida que Adán y Eva no pudieron vivir y que yo y tú no podemos vivir. Él vivió perfectamente, vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, murió injustamente para que el injusto fuera justo por medio de Él. Entonces Él viene a traer un plan de salvación y vida y nos llama a que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y aceptarlo a Él y vivir bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su gracia para nosotros poder ser salvos. Amén. Menos de 2 minutos. Muy bien. Bravo. Ok, una persona más, de este lado. Aquí ya les escribí los puntos también, para que no se olviden. Puedes leerlo cuando estás hablando. Ok.
1, 2, 3. Ok, hermana, eso. Allí atrás. Yo lo puedo decir como para mí, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir que en el amor de Dios de crearme, me hizo perfecta, pero el pecado me deformó. Y siendo que me rebelé contra Dios, estaba separada del Señor. Pero dice el Señor que me amó tanto que dio a su Hijo único para salvarme y darme vida eterna. Entonces yo acepté ese regalo de la salvación por medio de Cristo y Él me salvó, me rescató, lo invoqué con mi boca, con mis labios, profesé esa palabra de bendición y lo acepté en mi corazón. Él me salvó de la rebelión, me salvó de la perdición por ser su creación y ahora he sido redimida por la sangre de Cristo. Amén, hermana, gracias. Valiente. Ok. Entonces, es importante, yo creo que es, mientras continúan en la siguiente clase, la siguiente semana, que pueda recordar esto. Ya sea lo pones en primera, que es yo, primera persona, o lo puedes explicar, pero la idea es que puedas dar el mensaje. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Ahora puedes decir, Dios creó todas las cosas, qué es lo que el hombre hizo, cómo es que Cristo viene y cambia, redime las cosas, y cómo nosotros podemos responder a este mensaje. Es importantísimo que puedas tú poder comunicar este mensaje en menos de 2 minutos, en una conversación breve, o sea, cuál es la idea, cuál es el evangelio, y tú lo puedes comunicar. Y vamos a ver el siguiente punto, fielmente, ¿ok? Ok. Ahora algunas personas dirían, ¿sabes, John? El evangelio es más que eso. O sea, tú estás simplificando demasiado el evangelio. Hay más. Tal vez la renovación de todas las cosas, tal vez una vida mejor ahora, tal vez el shalom o paz en la sociedad, etc. Y es necesario entender que es y no es el evangelio. Y esto va de mano con la misión también de la iglesia. Entonces, muchas veces personas, si has escuchado el evangelio de alguna parte o eras miembro de otra iglesia o influencias de otras iglesias, muchas veces los miembros de la iglesia tienen un entendimiento erróneo de qué es la misión de la iglesia, qué hacemos como iglesia. Trabajo social, ayuda, abogacía, o sea, un montón de cosas que comienzan a aparecer que la pregunta es, ¿eso es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿O cuál es la obra primordial de la iglesia que debe de ser hecha siempre? ¿No? Bueno, en sí la misión de la iglesia es la predicación del evangelio de Jesucristo en todas las escrituras, el discipulado de creyentes, las ordenanzas bíblicas y la gran comisión. Ok, entonces, yo conocí a un hombre por ejemplo, que se llama Ali, un amigo mío en el país donde vivíamos. Un día un obrero en el país donde trabajábamos me contó que Ali acababa de convertirse a ser un cristiano. Gloria a Dios, era un hombre mayor de sus 50 años, así que muy bien. Para un musulmán de mayor edad como Ali, eso sería muy significativo en su vida. Él había estado asistiendo a la iglesia en inglés y escuchando el evangelio. Muy interesado en más información, vi a Ali después de la iglesia y me acerqué directamente y le pregunté, hey, ¿ahora te identificas como un cristiano? ¿Tú eres un cristiano? Él estaba sorprendido por la pregunta, honestamente. Y rápidamente me dice, no, yo no entiendo que soy cristiano. Así que yo sorprendí, le dije, mira, tal persona me está diciendo que tú eres cristiano. Cuéntame qué pasó. Entonces él me dice, ok, ya entiendo. Lo que sucedió es que recientemente
he comenzado a orar. Bueno, ellos oran y rezan, pero mayormente rezan. Es útil esa palabra en español. En el nombre de Jesús. Así es como comenzó a rezar. Porque había entendido que Jesús era un profeta muy poderoso y quería que sus oraciones fueran respondidas por este profeta muy poderoso. Entonces yo le hice unas cuantas preguntas. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Le dije. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Dios mismo. No, dijo él. No, él no. Otra pregunta. ¿Tú crees que Jesús resucitó de los muertos 3 días después de morir en la cruz? Él dijo, no. Jesús no murió en la cruz. Ok. Pero dice, pero sí creo que él era un profeta poderoso. ¿Cómo tú responderías? Vamos a ver otro caso en un segundo. Entonces mi respuesta a él fue rápida. ¿Cómo tú responderías? A ver, alguien. ¿Cómo esta interacción fue entre tú y Ali? ¿Cómo tú responderías? Levanta la mano, vamos. ¿Cómo usted respondería, hermano? Está claro que no es cristiano. Ok, muy bien. Quería saber si él está interesado o no. Él viene a la iglesia regularmente. Ha venido por varios meses. Quizás si él quiere leer la Biblia un poco para... Ok, muy bien. Entonces, mi respuesta a él fue rápida. Ali, ¿tú no entiendes? ¿Tú entiendes que no eres cristiano, correcto? Si ahora rezas en el nombre de Jesús, no significa que tú eres cristiano. ¿Ok? Estamos pensando en la misma línea ahora. Al mismo tiempo, yo creo que estás en el camino correcto en un sentido. Le dije, continúa viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, y oro para que te arrepientas de tus pecados y aceptes que Jesús es Dios mismo y murió en la cruz por nuestros pecados. Dejamos esa conversación muy amablemente y continuamos reuniéndonos y estudiando la Biblia, y nos reuníamos los viernes para leer la Biblia. Ok. Necesito que interactúes, recuerda, te dije desde el principio, ok, entonces, porque si no vamos a usar mucho tiempo. Una pregunta. ¿Por qué el otro obrero estaba tan deseoso de afirmar que Ali era cristiano? Porque iba a la iglesia, muy bien. ¿Qué más? Porque quizá tuvieran una conversación y en esa conversación él dijo, oh, yo rezo en el nombre de Jesús. Y creo que eso hizo que el otro pensara que él era cristiano. Muy bien. ¿Alguien más? El contexto donde viene que son musulmanes y es más difícil para ellos como que crean en el evangelio. Muy bien. ¿Alguna vez has tú conocido personas que son así, tal vez muy deseosos de afirmar la salvación de otra persona? ¿Has conocido? ¿Sí? Iglesias completas que el deseo es, mira, tú vienes, asistes, te vistes, por decir, o cantas, cristiano eres. ¿Algo así? Ok, la segunda pregunta con esto. ¿Qué peligros habría si el otro obrero convenciera? Ok, estoy pasando él creía, ahora estoy diciendo, él convenciera, ok, hay una diferencia aquí obvia, ¿correcto? ¿Qué peligros habría si el otro obrero convenciera a Ali que Ali es cristiano? Una confesión sin frutos. Una convención sin frutos. Una Oh, confesión. Ajá. ok. Hermana. Él estaría creyendo en lo que él le dice, no lo que Dios quiere para él. Ok, muy bien, muy bien. Y, ok, una persona más. Se crearía otra denominación que hablarían de Jesús, pero no son cristianos. ¿Has conocido a alguna persona que le han convencido a aquel o aquella, ese hombre o mujer, que son cristianos? Tal vez bajo liderazgo a una persona, mira, tú eres cristiano, o sea, y dice, wow, yo soy cristiano. Wow.
¿Entiendes la idea que estoy diciendo? ¿Alguna vez tú has conocido a alguien así en esa situación? ¿Hermana? Estaba recordándome, hablamos con una mujer en un avión que era judía de Persia, algo así, algo raro, y ella decía, no, yo sí creo en Jesús, y él tenía un sueño de Jesús en una cruz, y pensaba, wow, hemos escuchado de estas cosas, y empezó a hablar más de su creencia, y era como una locura de no soy una profeta, por palabras directamente de Dios, y todo mi linaje han hablado con Dios, y empezó y ella decía, no, soy cristiana, y luego su religión era completamente otra. Gracias. Entonces, este segundo punto es conocimiento y experiencias. Es importante, hermanos, que tú puedas saber el Evangelio, estudiar la palabra, atender la escuela bíblica, crecer en conocimiento. ¿Por qué? Para que cuando tú estás en esa situación y Ali o Fátima o quien sea que viene, tú puedes compartir con esa persona de una manera efectiva, correcta. Uy, se nos está acabando el tiempo. Ok. Les voy a dar un ejemplo más, que es muy parecido, pero para la idea. Era la historia de Mohammed, un joven de como 16 años. Vino al campamento de jóvenes. Había en la iglesia, ponía un campamento de jóvenes. Y él vino atendiendo a todo el campamento. Ahora, él otra vez afirmaba ser cristiano. Ahora, él sí afirmaba ser cristiano, no como Ali. Ali decía, luego de hablar un poco con él, decía, no soy cristiano. Pero Mohammed decía, yo soy cristiano. Y venía, atendía, iba, cantaba, todo, etc. Un día decidimos visitarle a su casa con su familia, entonces fuimos con otros 2 jóvenes que estaban allí haciendo como una pasantía de verano. Entonces fuimos con él, lo visitamos en su casa y salimos a pasear afuera para hablar en libertad con él. Muy poco en la conversación, hablando del Evangelio, Mohammed nos explica que para él y su cultura y lo que él entendía de Jesús es que es muy bochornoso, muy grande vergüenza que un profeta o que alguien que es llamado Dios muera en la cruz. Así que él no creía que Jesús había muerto en la cruz. Él creía que Jesús existió, que vivió, que vivía muy cerca, porque estaba muy cerca de Jerusalén. Bueno, de su ciudad tú podías ver Jerusalén. Que vivió en Jerusalén, que vivió en Jerusalén y que luego fue tomado a la presencia de Dios. Ok, eso es un poquito diferente. Mohammed se entendía a él mismo como cristiano, iba, atendía, etc. Pero él vehementemente negaba la crucifixión, porque era algo bochornoso y de vergüenza que alguien que se llama enviado de Dios muera en la cruz. ¿Cómo tú le responderías? Creo que estaba omitiendo la parte más importante de redención que vino a ser Cristo Jesús por nosotros, ¿no? Amén. Es la parte tan crucial, tan importante para un cristiano, creer en el sacrificio de Cristo Jesús, su resurrección y la redención a través de eso que nosotros tenemos. Amén. Déjeme que lo ponga un poquito más áspero aquí. ¿Puede haber cristianismo sin cruz? No, correcto. Absolutamente no. Ok, alguien más. ¿Cómo tú le responderías a Mohammed en esta situación? Tú fuiste a caminar con él y él te dice así claramente. Dice la palabra que Dios se humilló hasta lo sumo, hasta que entregó toda su vida y quién él era por el sacrificio, por la salvación de la humanidad. Ok. Si él continuara vehemente afirmando que Jesús no murió en la cruz, ¿cómo tú le verías a Mohammed? Amén, con compasión. ¿Qué más? ¿Cómo entenderías la fe que él proclama? ¿Lo entenderías como un incrédulo? ¿Por qué él entendía como un incrédulo? Porque yo le preguntaría que hay una deuda con Dios que pagar y él no puede pagarla.
hay dos cosas que van a pasar, o muere él o muere alguien en su lugar. Y ya Jesús hizo eso, que si no lo cree no se va a aceptar. Amén. La compasión tal vez daría la oportunidad grande de orar por él, compartirle otra vez, sacar sus confusiones que tiene, tal vez culturales, y poder ayudarle a él a creer en la cruz y en la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿correcto? Pero también compasión nos llevaría a poder ayudarle a entender a él que si su confesión continúa en esa manera, él no puede entenderse a sí mismo como un seguidor de Cristo, como un hijo de Dios. ¿Correcto? Qué interesante esto. Y esto sucede, bueno, a veces obreros están muy deseosos de afirmar a personas para que ellos digan, yo soy cristiano. Hermana. Sí, yo pensaba en algo similar a lo que usted decía en cuanto a obreros. Muchas veces, quizá nosotros también, cuando tenemos como familia cercana o personas cercanas a nosotros, como nuestro deseo de que ellos sean salvos, también nos cegamos como que a su pecado y a ser conscientes que no creen en Cristo y que no son salvos, pero por el deseo de que tenemos que el Señor, de creer que sí son cristianos, nosotros les afirmamos como cristianos y muchas veces tenemos temor a responder de esta manera, como de manera clara y decirles como no eres cristiano, ya sea, no sé, a un hermano de sangre, a un hijo, a un padre, y muchas veces también como no queremos decirles que no lo son, por temor a quizá que se alejen de la iglesia, que eso cause como algo en su corazón y decidan ya no ir, y entonces como igual no les estamos amando bien, ¿no? Y no les estamos presentando como el evangelio de manera correcta y que honra al Señor. Amén. Y a veces la idea que he escuchado a más de un solo, a veces padres, pero también algunos líderes, como que dile ahora, porque esta es si no sucede hoy, no sucede nunca. Es como que la luz le alumbró del cielo y ve un poco de ternura en su corazón, entonces como que agárrale, como ir de pesca o algo así, ¿no? Ok, ¿estamos bien? Yo tengo una pregunta. Diga, hermano. El Evangelio tiene una parte que es la mala noticia para que haya una buena noticia. Ahora, en la parte de esa buena noticia, es recomendable evitarla, endulzarla, no decirla y decir solo la parte de Jesús y no revelarle la condición del hombre, el pecado que está, los mandamientos, dónde puede terminar si no se arrepiente. Eso es aconsejable evitarlo o dejarlo más adelante para que no quede mal o para que no sé, para que no te hagas quedar que está siendo muy fuerte. Ya. Bueno, hermano, tal vez yo escogería un poquito diferente de palabras, no en tal vez endulzarlo, porque en ese momento sería, por supuesto, no, pero al mismo tiempo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces queremos saber, hay el mensaje, por eso es importantísimo saber el mensaje y tener la urgencia de comunicarlo, explicarlo en una nomenclatura en la cual el individuo entiende, la persona entiende, ¿no? Porque a veces estamos hablando y como que las ideas pasan por encima. Y a veces toma tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a ver en el siguiente punto en victorias y retos. Pero, por supuesto, no queremos, ¿cómo se llama? Water down. Diluir, gracias, mi hermano. No queremos diluir el evangelio en ninguna manera con tal de no ofender a alguien. No, absolutamente no. No queremos hacer eso. Se me perdió mi teléfono, entonces no sé qué hora es. Aquí está. Ok, tenemos como 10 minutos, algo así. Ahora, antes de pasar, quería hacer, no sé si nos da tiempo, hagamos este ejercicio rapidito, ¿ok? Entonces, vimos que Mohammed no creía en la crucifixión de Cristo. ¿Hay cristianismo sin crucifixión? ¿Sí o no? No, es un contundente no.
Entonces, ¿qué tal si pensamos un momento rápidamente? ¿Cuáles son cosas en el Evangelio en sí, las cuales tienen que estar allí? Y si no están allí, el Evangelio en sí, la fe, sería muy falta en la persona. Así que dijimos la cruz. La cruz tiene que estar allí. Veamos unos cuantos más. ¿Quién más? La deidad de Jesús. Jesús es Dios. Yo puedo creer que Jesús existió, vivió, murió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no reconozco que Él es Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, bueno, su muerte no sería efectiva para mi salvación, ¿correcto? Muy bien, hermana. La humanidad de Jesús. Ok, Jesús Dios, Jesús hombre. Muy bien. Ok, apurémonos. Hermana. Jesús mi sustituto, porque no puede yo salvarme. Muy bien. Sustituto. Ok, veamos unos 3 más. Hermano. Ok, Redentor. ¿Qué otras partes del Evangelio? Ok, Redentor. Diré que el pago del pecado es la muerte. Ok. No solo es un error. Okay, en Islam el pecado no es entendido como muerte. Tu paga por haber desobedecido a Dios, entendida así. Yo soy humano, yo cometo errores, entonces, como tú estás viendo el pecado y su castigo es extremo, no, yo no. Los musulmanes piensan de esa manera, ¿ok? Ok. Uno más, tal vez. Ok, gracias. Entonces, ¿hay evangelio sin resurrección? No, correcto. Ok. ¿Qué tal el bautismo? ¿Qué tal el bautismo? ¿Entra aquí también? No, ¿por qué no? ¿Es un fruto no necesario para la salvación? No, iba prácticamente en esa línea. Entonces, el bautismo no entra acá. Entonces, hay cosas que son primordiales para la fe cristiana y hay otras que son más secundarias, ¿no? Frutos de la vida, frutos del caminar con Cristo, ¿correcto? Entonces, pero también es importante saber esto y decir, ok, o yo le mando una carta a la iglesia Gracia y Verdad y le digo que Mohammed vino a Cristo y gloria a Dios, perdona que lo ponga así un poco difícil, ¿no? Y entonces tenemos otro convertido acá, o yo le digo a Mohammed, tu fe no está completa. Hay un problema gravísimo en tu fe hoy día. Y a veces ese es el problema, honestamente, también con los obreros, porque en un lugar que es muy árido y muy poco fruto se ve, a la muestra de algo que brilla, ¿no? Se clama oro. Bueno, vamos a ver número 4 rápidamente. Número 3, perdón. Victorias y retos. Vamos a ver qué se entendería por éxito o una victoria en el evangelismo. Entonces piensa eso. Queremos que tú tengas éxito en el evangelismo, queremos que tú tengas victoria en el evangelismo, y yo lo pondría de esta manera. Un éxito en el evangelismo es compartir fielmente el mensaje bíblico del evangelio conforme a la oportunidad que tienes y al mover del Espíritu Santo en dependencia a Dios para los resultados. Así es como yo lo pondría. Una vez más, tal vez lo leo. Un éxito en el evangelismo es compartir fielmente lo que estamos hablando, el mensaje o el evangelio, conforme a la oportunidad que tienes y al mover del Espíritu Santo en dependencia a Dios para los resultados. Amén. Entonces, un éxito en el evangelismo no siempre trae una decisión. O sea, tú compartiste
alguien sí dijo, yo quiero recibir a Cristo, oh, tuve éxito en mi evangelismo. No, gloria a Dios, esa persona decidió venir a la iglesia o arrepentirse de sus pecados, pero eso no significa que esa experiencia en sí fue una experiencia exitosa y las otras 15 que tuviste fueron no exitosas, fallas. ¿Ok? Un éxito en el evangelismo no siempre trae una decisión o respuesta positiva. Bueno, y como tú lo has visto, muchas veces es una conversación un poco extraña o incómoda o hasta a veces difícil. Lo importante en esto, ¿qué es? Es ser fiel en transmitir el evangelio completo y hacerlo con amor. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, una hermana de la iglesia invitaba a su grupo comunitario a su hogar porque su esposo no era creyente. Ella quería que el grupo comunitario venga a su casa. El esposo de ella no era creyente. Al ver a los hermanos llegar, este hermano se escapaba por la ventana. Abría la ventana, saltaba afuera y se iba a hacer sus vueltas como siempre. Pero un día, en la providencia de Dios, él decidió quedarse por la curiosidad que tenía. Escuchó la lección y se quedó en su cuarto medio con la puerta abierta. Escuchó la lección y el pastor hizo un llamado de arrepentimiento y fe. Ahora, esto no es tan común en los grupos comunitarios. Por supuesto, es un estudio, ¿no? Pero él lo hizo. El hermano salió detrás de la puerta y dijo, yo quiero recibir a Cristo. Qué sorpresa para su esposa. Qué sorpresa para el pastor y los hermanos que estaban en la casa. En sí, muchas veces no sabes quién te está escuchando. Pero lo que podemos hacer es comunicar el mensaje de salvación fielmente y dejar el resultado al Señor. Ese era el hermano Arnaldo de María, no sé si se recuerdan, de Puerto Rico. Hermano Arnaldo siempre contaba cómo se saltaba de la ventana, de la casa afuera, saltaba y se iba a hacer sus cosas, hasta que Dios lo salvó. En el país donde estábamos, la oportunidad salió de ir de visitas a la cárcel, entonces yo iba regularmente a la cárcel a visitar personas extranjeras y de mucho tipo. Y lo gracioso de esto era que cuando uno levantaba el teléfono y la otra persona estaba cruzando el vidrio, uno podía escuchar que hay otras personas que están escuchando, ¿no? Te escuchas respirando en el teléfono. Y ya para la segunda vez yo digo, pero bueno, yo estoy yendo allí, viendo a estas personas, yo les voy a compartir el evangelio. No solo le comparto a la persona que está en la cárcel, pero también al que está escuchando, al policía que está escuchando. Así que todas las visitas eran no de 2, sino de 3 personas en la cárcel. Ahora, déjeme que hable rápidamente de 5 retos en tu evangelismo. 5 retos en tu evangelismo. Número 1, y creo que uno de los más importantes, temor al hombre. Nosotros vivimos en un contexto musulmán y es fácil caer en el temor a lo que las personas harían, tal vez violencia, tal vez agresión, algún tipo de represalias en contra de ti o la familia. Pero no solo en ese contexto, ¿sabes? Sino también donde tú vives, en tu trabajo. Una hermana recientemente mandó un correo electrónico a la iglesia que estábamos atendiendo, pidiendo que alguien vaya al hospital. Ella es enfermera, no mi hija, pero otra hermana, y visite a una señora en el hospital. Ella había hablado con ella y le pide, manda un pastor porque quiero hablar con un pastor. Ella está muy deseosa de que un pastor venga y hable con ella. El día siguiente yo fui al hospital, la visité a ella, también la vi a la hermana que venía porque trabajaba como enfermera y compartí el evangelio con ella, oramos juntos, estuve allí un rato. Diríamos, eso no me dejan hacer en mi trabajo, pastor, usted no entiende. Si hablo de Cristo me despiden. Bueno, podemos escoger hacerlo o no, temer o no, aquí en Louisville o en medio del Medio Oriente. Ok, número 2, falta de conocimiento.
Tal vez tú compartiste con alguien que te contradice directamente o tiene preguntas que tú no sabes. Los mormones y musulmanes son muy entrenados en esto, en hacer directas acusaciones a cristianos acerca de la fe, de la palabra, de Cristo. No sé si tú vas a estar de acuerdo en esto, pero la mejor manera en la cual nosotros hemos practicado es, ¿qué? Es saber tu Biblia. Es que tú sepas tu Biblia. Honestamente va a ser muy difícil que sepas cada detalle de lo que los musulmanes o otras religiones falsas son. Pero lo que sí puedes hacer es que tú puedes saber tu Biblia muy bien. Y lo hermoso es que la palabra de Dios responde a todas las filosofías humanas y religiones terrenales, hermanos. Por ejemplo, Gálatas 1:8. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo, recuerden esto en contexto, les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Y cómo son estas dos religiones que hemos hablado? Exactamente esa misma idea. Un ángel, Gabriel, vino y le dio un nuevo evangelio, una nueva revelación, una nueva idea, un nuevo libro. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, ese es Jesús, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es más importante que tú sepas que muchas otras cosas, honestamente, hermanos. Y va a ser más útil en tu evangelismo, compartiendo con cualquier persona de cualquier religión. Número 3 en esto. Falta de fe en la palabra. Y va de mano a mano en el otro punto. Muchas veces ponemos más confianza en la lógica, o sea, 1 más 1 es 2, estas cosas, o sea, en la lógica de cómo hablamos, en hallar faltas en las ideas de las otras personas o problemas, o en hallar problemas en sus historias de su religión, etc. La apologética tiene su lugar, la polémica tiene su lugar, el compartir del evangelio no es aquello. Necesitamos tener fe en la palabra y aprender la Biblia muy, muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando por ejemplo, con Mohammed, y él dice, bueno, es vergüenza que sucede, pero yo te puedo argumentar que no es vergüenza. Yo te puedo decir esto y lo otro y probarte que esto es verdad en lógica, etc. Pero yo necesito citar la palabra de Dios y que él debata con la palabra de Dios. Si hay algo que se va a enojar, Mohammed o Ali o quien sea que sea con la palabra de Dios y que sea confrontado. Y por ejemplo, en la historia de Nur, y tenemos 3 minutos que necesito terminar. Ella cuando era niña, y esto es increíble, estaba en Siria jugando con los amigos y una de sus amiguitas vino y le compartió el Padre Nuestro. Ella era como siria ortodoxa, su vecina. Y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso le compartió a Nur, la señorita que luego, muchos años después, ella nos dijo que esa frase vivió en su mente por años. Padre Nuestro. Los cristianos llaman a Dios Padre. Cualquier objeto de lógica o crítica del Islam o de lo que sea hubiera perdurado unos cuantos minutos. Pero la idea de que Dios es Padre quedó en su corazón por años. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ok, números 4, retos familiares. Uno de los retos más tangibles es compartir el evangelio con tu familia. Voy a ir rápidamente en esto. Número 5, falta de iglesia. Uno de los retos más grandes es evangelizar y no tener una iglesia donde llevar las personas. ¡Qué bendición! Que tú tienes una iglesia donde puedes compartir e invitar a las personas a que vengan.
Tengo que saltar muchas cosas aquí. Vamos a ver número 4, el último punto, legado. El último punto de nuestro estudio es el legado del Evangelio. Vimos el comienzo, vimos conocimiento, vimos... ¿Dónde estamos, hermanos? Vamos. Vimos experiencia o victorias. Y el último es legado. El último punto en este estudio es esto. Ahora quisiera dirigirme especialmente a los hermanos, hermanas, mayores, padres de familia con niños, abuelos y abuelas. Ok, entonces si tú eres un joven teenager como el hermano allí, ya puedes relajarte. Si quieres ir al baño, estar allí a la izquierda. Uno de los regalos más grandes que tú puedes hacer y dejar en tu familia, con tus hijos, padres de familia, con tus nietos, abuelos y abuelas, es el regalo del Evangelio. Un hermano, no sé si algunos recuerdan, hermano Adán, con hijas de una edad parecida a mi hija Ashley en ese tiempo, le cuidó por el día. Jugaron y las niñas hicieron lo que siempre hacen. Mi sorpresa fue que cuando mi hija volvió, me contó del Evangelio, de Jesús, de la cruz. Y qué gozo me dio escucharle y luego entender que hermano Adán había pasado tiempo hablándole a todas las niñas de Jesús y explicándoles el Evangelio. Qué buenos babysitters, ¿no? Él y su esposa. Ahora la pregunta para terminar hoy es, abuelas, abuelos, ¿estás compartiendo el Evangelio, leyendo la Biblia, enseñando canciones bíblicas a tus nietos y nietas? Qué buen legado sería esto. Imagínate tus nietos teniendo, porque ya cuando uno con los años no recuerda muy bien a sus abuelos, y es una pena, pero que ellos recuerden, mi abuela, qué memoria más bella, mi abuelo o abuela era una persona, por ejemplo, santa, que amaba a Dios y que nos llevaba en oración delante de Dios. Qué lindo legado, hermoso. O padres, estás compartiendo el Evangelio con tu hijo, leyendo la palabra, orando con ellos, llevándolos a la iglesia y siendo ejemplo. Ese puede ser el legado del Evangelio en tu vida, en tu corazón. Vamos a concluir con una palabra de oración, rogando que el Señor nos ayude a ser fieles en este trabajo de evangelismo, aquí o en otros países donde sea que el Señor nos ubique. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú nos has salvado y nos diste un ardor para compartir el Evangelio, Señor. A todos sus hijos, cuando son salvos, hemos visto eso vez tras vez, Señor. Queremos hacer así, Señor, nuestra vida completa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener conocimiento correcto del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que una victoria, un éxito en nuestro evangelismo es la fidelidad. Es compartir el Evangelio completo, fielmente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo caminando en el Espíritu Santo. Y finalmente, Señor, te pedimos que mientras envejecemos y tenemos hijos y nietos, nos ayudes, Señor, a ser fiel especialmente con ellos, a poder evangelizarlos directamente, compartirles el Evangelio día tras día, orando por sus almas, para que tú, Señor, hagas lo mismo que has hecho en nosotros en sus vidas de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.